¡Fuego!, gritaron los soldados. Fuego, en efecto, no de una casa incendiada, sino en forma de enormes llamas que salían disparadas de un agujero en el suelo. Todo el ejército se detuvo para contemplar el extraño espectáculo y el general, que se llamaba Sila, llamó a los adivinos para que le explicaran el significado del fuego. Susurraron entre ellos durante un rato y luego uno de ellos habló. «General, así como esta llama ha surgido repentinamente de la tierra, así surgirá en Italia un hombre noble, valiente y apuesto que pondrá fin a los desórdenes que perturban a la República Romana». Sila sonrió. «Ese hombre soy yo mismo. En cuanto a la belleza, mis dorados cabellos son prueba de ello. En cuanto al valor, he pasado por suficientes batallas como para demostrar mi temple». Es posible que las llamas fueran una especie de fuego volcánico. Se produjeron otros extraños presagios y se suponía que anunciaban los terribles sucesos que iban a acaecer en Italia. Un día, cuando el cielo estaba despejado y brillante, se oyó desde el cielo el sonido de una trompeta fuerte y estridente, y sin embargo no se vio ninguna trompeta. Otro día, estando reunido el Senado romano, entró un gorrión con un saltamontes en la boca en la sala donde estaban congregados. Lo partió en dos. Los adivinos declararon entonces que esto era una señal de que el pueblo de Italia se dividiría en dos partidos. Desgraciadamente, el pueblo se dividió en dos bandos en la guerra, pero no es necesario creer en el cuento de la trompeta. En cuanto a la otra historia, no era una cosa muy maravillosa que un gorrión partiera un insecto en dos partes. Algunos creían que el nombre Sila significaba rojo, y que este general romano se llamaba así porque su piel era de un fuerte color rojizo. Sus ojos eran azules y feroces. Su temperamento era tenaz y cruel. Sin embargo, a veces parecía que solo le importaban la diversión y la juerga, y se pasaba horas y días en compañía de cómicos y bailarinas. Vivió desde el año 138 hasta el 78 a.C. aproximadamente. El rey del Ponto, en Asia Menor, era Mitrídates, y había enviado sus ejércitos a Grecia. Los romanos enviaron a Sila para rechazarlos. El general romano se detuvo ante una ciudad griega, que abrió sus puertas. Ante otra, que abrió sus puertas. Ante otra, que abrió sus puertas. En todas partes los ciudadanos tuvieron la sensatez de ceder ante Roma, pues sabían que Roma vencería con seguridad al rey del Ponto. Pero la ciudad de Atenas no se rindió. Sila sitió la ciudad. Tan decidido estaba a tomarla que levantó contra sus muros un inmenso número de máquinas de asedio, tantas que se emplearon 10.000 mulas para arrastrarlas. Deseoso de obtener dinero para continuar la guerra, envió un mensajero al famoso templo de Apolo, el dios Sol, en Delfos, pidiendo a los sacerdotes que entregaran sus tesoros. «¡Escucha!», dijeron los sacerdotes al mensajero. «¿No oyes el sonido de una lira? Es el mismo dios Sol quien pulsa las cuerdas y toca música en la cámara interior del templo». El mensajero escribió una carta relatando esta historia a Sila. El general se rió y contestó que el dios Sol estaba tocando una melodía para mostrar lo contento que estaría de complacer a Sila con su oro. Por tanto, los pobres sacerdotes tuvieron que entregar su precioso tesoro e incluso una enorme urna de plata que valoraban mucho. Mientras tanto, el pueblo de Atenas se moría de hambre. Tenían que comer raíces e incluso roían cuero. El comandante de la guarnición envió por fin a algunos hombres para pedir la paz. Pero ellos, estúpidamente, hablaron con jactancia de los grandes héroes que lucharon por Atenas en los viejos tiempos. «Marchaos, mis nobles almas», les dijo Sila en tono burlón, «y llevaos con vosotros vuestros bellos discursos. No he sido enviado a Atenas para aprender su historia antigua, sino para castigar a su pueblo rebelde». Poco después la ciudad fue tomada y muchos fueron los muertos en sus calles. Un ejército del rey del Ponto mantenía una fuerte posición en una colina rocosa. Dos griegos se acercaron a Sila y se ofrecieron a llevar un grupo de hombres a la cima para sorprender al enemigo por la retaguardia. Sila les dio una pequeña tropa de romanos. Subieron por un estrecho sendero sin ser vistos por los asiáticos. Sila atacó por delante. Los romanos en la cima de la montaña lanzaron un fuerte grito y comenzaron a descender. El enemigo se apresuró a bajar, saltando de roca en roca, solo para encontrarse con las lanzas de las legiones de Sila.
15.000 hombres del ejército asiático eran esclavos. Se les había prometido la libertad si vencían a los romanos, pero solo unos pocos escaparon con vida. Poco después se libró una segunda batalla. Los enemigos estaban apostados cerca de un pantano. Sila ordenó a sus hombres que cavaran trincheras, de modo que estas zanjas impidieran a los asiáticos escapar en una dirección, mientras sus jinetes los conducían hacia los pantanos fangosos en otra dirección. Pero el enemigo se abalanzó furiosamente sobre los que cavaban las zanjas, que huyeron confundidos. Entonces el general Sila cogió un águila de madera de un portaestandarte y se abrió paso entre los que huían, gritando: «Allí, romanos, está el lecho de honor en el que voy a morir. Cuando os pregunten dónde abandonasteis a vuestro general, no olvidéis decir que fue aquí». Estas palabras despertaron un sentimiento de vergüenza en sus hombres. Se unieron en su apoyo y la lucha terminó con otra victoria para los soldados de la República. Pronto Grecia quedó libre del poder de Mitrídates, que se mostró dispuesto a firmar la paz. Sila, aquejado de gota, se dirigió a una fuente termal, cuyas aguas, según se decía, tenían un efecto curativo. Allí bañó sus pies hinchados, vivió perezosamente durante algún tiempo y se divirtió con sus bailarinas y cómicos. Cuando marchaba hacia las orillas del Adriático, de regreso a Italia, pasó por un lugar donde la hierba y los árboles eran de un verde hermosísimo. Y allí fue llevada ante el general una persona de aspecto muy peculiar, un hombre salvaje de los bosques, que habían encontrado dormido en el suelo. «¡Es un sátiro!», dijo la gente, que llevó a la extraña criatura ante Sila. Los antiguos escultores griegos solían esculpir sátiros como hombres de aspecto travieso, con nariz de dogo, pelo rizado, orejas puntiagudas como las de las cabras y cola corta. Los sátiros solían gastar muchas bromas a los viajeros en el bosque, y luego se reían de las molestias que les causaban. Según la historia, el sátiro que fue mostrado a Sila no podía hablar ninguna lengua. Se le hicieron preguntas en latín, en griego, en persa, pero todo fue inútil. Respondía con un ruido que parecía el relincho de un caballo o el balido de una cabra. Sila, horrorizado, ordenó que se llevaran al supuesto sátiro. Era realmente triste ver a esta criatura deforme y oír su voz áspera. Pero, ¿qué diremos del propio Sila? Tenía la forma de un hombre, sus miembros estaban bien formados, era inteligente. Sin embargo, sus actos eran brutales. Cuando llegó a Italia se dirigió hacia Roma. Su intención era aplastar al partido del pueblo, los plebeyos. Él pertenecía a la clase alta, los patricios. Por toda Italia había hombres valientes y honrados que trabajaban duramente en el campo o en el comercio, o servían en los ejércitos romanos, y a los que, sin embargo, no se les permitía tener rango de hombres libres y no tenían voto en los asuntos públicos. Muchos de estos hombres se habían rebelado, y algunos habían recibido el título de hombres libres. Pero todavía había un gran descontento en el país, y era grande el odio entre la masa de la gente común y la clase rica de los patricios a la que pertenecía Sila. Se libró una batalla cerca de las murallas de Roma. Sila venció y entró en la ciudad. Se cuenta la espantosa historia de que hizo amontonar a 6.000 prisioneros en un patio y los ejecutó a todos, y que pronunció un discurso ante el Senado romano mientras se oían claramente los gritos de los infelices prisioneros. Hizo escribir listas de ciudadanos en un lugar público, con los nombres de los ciudadanos proscritos o condenados. Todos debían morir, y sus propiedades eran entregadas a extraños. Un día fueron proscritos 80, al día siguiente 220, al tercer día otros 220. Se declaró dictador, teniendo todo el poder de vida y muerte. El partido del pueblo estaba profundamente afligido. Los patricios estaban contentos. Cuando pensó que había acobardado al pueblo, renunció a su cargo, vivió como un ciudadano común y se paseó por las calles sin guardia. Luego se retiró a una villa junto al mar y murió en el año 79 a.C. En su funeral se quemó una gran cantidad de canela y otras especias dulces. Pero su recuerdo no era dulce. ¿Quién podría amar la memoria de un hombre que había causado tanto dolor y pena? Más bien, honraríamos la memoria de un romano en cierta ciudad que fue condenada por Sila. Un enorme número de cautivos, a quienes Sila llamaba rebeldes, fueron mandados matar, todos excepto uno, en cuya casa el general había pasado una vez algunas horas agradables.
No, dijo este noble romano, no viviré mientras tantos de mis conciudadanos mueren injustamente. Y se mezcló con el pueblo y su cadáver yació con el de ellos. Su nombre es desconocido, pero nosotros saludemos al héroe sin nombre. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al podcast Premium por un pago único bastante bajo. De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandesheroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.